es súper habitual. Por favor, no te pongas nervioso. Ni tampoco digas, chuta, no, lo que pasa es que si compraste con bono pie, nada de qué preocuparte. Este podcast lo que busca es que tú comprendas el ciclo completo de la inversión inmobiliaria desde el punto de vista tributario. Si tú estás generando o arrendando esa propiedad, el ingreso que tú percibas por ese arriendo, por norma general, tendría que ir a pagar impuesto global complementario cuando eres persona natural. Las dos primeras propiedades de FLOs que tenga una persona en su patrimonio no va a pagar impuesto a la renta porque no se va a sumar a sus ingresos, y aunque la arriende amoblada tampoco pagaría IVA. Recuerda, si tú eres empresario individual, debes sacar tu patente comercial. Ojo, si tú sí pagaste los 45 millones de pie y no estáis declarando esos ingresos, ahí ya la cuestión es distinta, porque finalmente estás siendo un no declarante y no estáis pagando impuestos por los ingresos que estás generando. Y eso ya es otra cosa. La respuesta siempre es un depende. Y no solamente un depende. Y no te quiero dejar con la duda, lo vamos a ver. ¿Sabe cuánto es el dinero que tú estás moviendo el día de hoy entre tus cuentas? ¿Sabes si estás o no estás arrendando por las plataformas digitales? ¿Sabes si estás o no estás generando ingresos no formales? O sea, el servicio hoy día lo sabe, y cuando te manda a llamar es porque ya tiene dudas. Bienvenidos a la segunda temporada de Impacto Tributario, tu podcast que se enfoca en la tributación inmobiliaria. Oye, les quiero agradecer porque la primera temporada, la verdad, las cosas que fue todo un éxito. Estuvimos hablando de distintas cosas en la primera temporada. Tuvimos invitados de lujo donde hablamos sobre la tributación inmobiliaria, del punto de vista tributario, del punto de vista financiero. Hablamos desde los orígenes de muchos influencers que nacen en el mundo inmobiliario. Pero en esta segunda temporada el foco va a ser la inversión inmobiliaria del punto de vista del inversionista. Hablaremos varias cosas, tenemos preparados varios capítulos en esta segunda temporada y te voy a ir hablando a medida que vaya avanzando de qué es lo que veremos. Sin embargo, el primer capítulo tendremos el ciclo de la inversión inmobiliaria. El segundo capítulo estaremos hablando sobre los impuestos que afectan las compras de propiedades, los impuestos que sabes que están y aquellos que nadie te dice que están y que después te llevas una sorpresa con el servicio de impuesto interno. En nuestro tercer episodio estaremos hablando sobre la recuperación de IVA del artículo 27 bis. Todo lo que debes saber antes de llevar adelante la recuperación de IVA y cómo se debe ir haciendo en el paso a paso. Posteriormente también hablaremos sobre qué impuestos pagan las propiedades cuando las arriendo. Por ahí algunos dicen, oye, pero que si la arrendo poquito no pago impuestos, si recibo muy poco tampoco, a partir de qué propiedad debo comenzar a pagar impuestos, pago IVA, pago renta, tengo que amoblar, no tengo que amoblar. ¿En qué impuesto se gatilla en cada uno de este tipo de arriendos? También lo estaremos hablando en esta segunda temporada. Hablaremos también de planificación tributaria. Cómo planificar tus impuestos para bajarlos, para pagar lo menos posible dentro del ámbito legal. Y por último también estaremos hablando sobre una planificación tributaria de impuesto de herencia. Así que esta segunda temporada no te la puedes perder. El foco va a ser la mirada, la perspectiva del inversionista inmobiliario. Ese inversionista que de pronto está o recién comenzando y no sabe cuáles van a ser los impuestos que va a tener que ir pagando, ya sea en la compra, ya sea en la venta, ya sea en el arriendo. Todo esto lo estaremos hablando desde tu enfoque. O bien, si ya eres un inversionista avesado, que ya tienes propiedades, pero que en algún momento te sorprendieron los impuestos y hoy día quieres bajar tu carga impositiva, también lo estaremos viendo. Así que te dejo invitado, no te puedes perder los capítulos de esta segunda temporada. Y bueno, los quiero no solamente invitar a esta segunda temporada, sino también que se queden en este capítulo completo que tendremos el día de hoy, donde hablaremos sobre la tributación inmobiliaria en todo su ciclo. Así que no te lo puedes perder. Mi nombre es Christopher Díaz, o más conocido en redes sociales como Chris.tributario, y este podcast se llama Impacto Tributario. Entonces, si eres inversionista inmobiliario, y ya sea si es que estás recién comenzando a invertir, si es que estás pensando qué tipo de propiedad deberías comprar, antes de eso tendrías que saber cuáles son los impuestos que van a ir generándose en la medida en que vayas desarrollando esta actividad económica. Si es que lo vas a hacer como persona natural, si es que lo vas a hacer a través de una sociedad o persona jurídica, son factores a considerar. Muchas veces el inversionista inmobiliario comete el error de solamente fijarse en el dividendo.
Este podcast lo que busca es que tú comprendas el ciclo completo de la inversión inmobiliaria desde el punto de vista tributario. Entonces, antes de comenzar, lo que debes saber. Primero, cuando hablamos de un ciclo inmobiliario, hablamos la compra, el arriendo y la venta. Es decir, cuándo tú estás comprando, cuándo estás arrendando y cuándo estás vendiendo. Porque en cada uno de estos pasos se gatillan o se generan impuestos, que es importante que tú lo sepas. Muchas veces cuando nosotros compramos bienes inmuebles, no sabemos cuáles son los impuestos que nos van a afectar en cada uno de este ciclo. Y a veces tampoco siquiera sabemos cuáles son los gastos que se van a generar. Por ahí de pronto, por ejemplo, los gastos notariales, los gastos bancarios, son montos que se deben considerar para que no te llegue la sorpresa de decir, chuta, ahora tengo que pagar esto y nadie me dijo. ¿Bien? Porque si hay algo cierto, es que siempre, no sé si la excusa, pero el comentario que se dice cuando nos llega una notificación por parte del Servicio de Impuesto Interno es, oye, no sabía que tenía que pagar este impuesto. Bueno, para que eso no te pase a ti, entonces tienes que quedarte completamente hasta el final en este podcast porque vamos a hablar de todo eso y más. Entonces, recapitulando un poco, cuando hablamos del ciclo de la inversión hablamos la compra, el arriendo y la venta. Y en cada uno de estos pasos se generan impuestos y también hay beneficios tributarios en cada uno de estos pasos. Bien, entonces, lo primero que debes saber al momento de la compra, cuando yo estoy comprando el bien inmueble, ya sea para inversión o en su defecto, ya sea para vivir, se van a generar pagos e impuestos. Bien, y eso es importante que lo sepas. Entonces, lo primero, una vez que tú ya tienes elegido cuál va a ser el bien inmueble en el cual tú vas a comprar, insisto, ya sea para inversión o para vivir, debes saber cuáles son los impuestos que en ese momento o gastos que en ese momento se comienzan a generar. El primer gasto guarda relación con el gasto notarial, que es ese gasto cuando tú vas a firmar la escritura, ¿sí? Y tienes que pagar un gasto al notario para llevar adelante o para perfeccionar esa escritura de compraventa. También recuerda que si bien es cierto no es un impuesto, también el dinero del pie es un factor importante al momento de comprar un bien inmueble. Si es que lo tienes ahorrado, si es que vas a ocupar bono pie, si es que la inmobiliaria o el broker te está ofreciendo una capacidad de financiamiento distinta, que hoy día en el mercado hay mucho. Bien, pero debes considerar el pie, debes considerar el gasto notarial, debes considerar los gastos bancarios, que ahí ya cada banco lo fija, y también debes considerar el ITE, que es el impuesto timbre estampilla. En la medida en que tú compres con crédito hipotecario lo vas a tener que pagar. Entonces, pago el pie, o ocupo bono pie, o repacto el pie, finalmente como las facilidades se te hayan dado. Luego, en notaría pago los gastos notariales, pago los gastos bancarios y pago el impuesto timbre estampilla. Ese gasto o ese impuesto timbre estampilla, fíjense que es bastante controversial, también denominado ITE. ¿Por qué? ¿Por qué es controversial? Porque resulta que en ese mismo acto, la persona natural, siempre y cuando estés comprando como persona natural, tiene la posibilidad de ocupar el beneficio de, en vez de salir a pagar el 0,8% del impuesto timbre estampilla sobre el crédito hipotecario, cuando la propiedad es de FL2, tú puedes acogerte a pagar el 0,2%. Bien, entonces, no es lo mismo pagar un 0,8 que pagar un 0,2 al momento de la firma. Pero también es verdad que este beneficio tributario es para las dos primeras propiedades de FL2 que tenga una persona. En otras palabras, si tú estás comprando la primera o la segunda propiedad de FL2 para ti como persona natural, tú podrías acogerte a utilizar el beneficio de disminución del impuesto timbre estampilla y pagar solamente un 0,2% si es que estas propiedades son de FL2. Pero a partir de la tercera propiedad, tú no podrías acogerte a este beneficio de pagar un 0,2, sino que tendrías que pagar un 0,8. ¿Cuál es el problema que a veces sucede? Que cuando están haciendo multicrédito no saben cuál es la primera, cuál es la segunda propiedad. Y ahí, porque eso lo manda, digamos, la inscripción en el conservador de bienes raíces. Entonces, ahí es un punto súper importante, porque si tú ya tienes una propiedad, ¿cierto? Y estás comprando otra propiedad, esa segunda es por la cual tú podrías acogerte a este beneficio. Y si estás haciendo un multicrédito, por la tercera y en adelante,
no podrías acogerte a este beneficio de pagar menos impuesto timbre estampilla. Y no se te vaya a ocurrir acogerte cuando además estás haciendo recuperación de IVA, porque ese es un motivo de rechazo de la devolución del artículo 27 bis. Entonces, cuando yo firmo el impuesto timbre estampilla, cuando es por mis dos primeras propiedades de FLO, tengo derecho a pagar un 0,2. Si no, tengo que ir a pagar un 0,8. ¿Lo fiscalizan? Sí. ¿Bastante? No. Sin embargo, si vas a hacer un proceso de recuperación de IVA, sí o sí te van a fiscalizar y ahí te podrían rechazar por ese concepto. Ahora bien, firmé la escritura, compré la propiedad, pagué los gastos notariales, pagué los gastos bancarios, el prorrateo, ¿verdad?, del gasto común que también te cobran, el impuesto timbre estampilla, ¿cierto? Se envía la inscripción al conservador de bienes raíces, sale la propiedad del conservador de bienes raíces y ahora la comienzas a arrendar. Entonces, cuando tú comienzas a arrendar esta propiedad, ahí es importante saber qué es lo que pasa con el ingreso que yo percibo por ese arriendo. Y ahí pocas veces es lo que te dicen. Por ejemplo, si tú estás generando o arrendando esa propiedad, el ingreso que tú percibas por ese arriendo, por norma general, tendría que ir a pagar impuesto global complementario cuando eres persona natural. Es decir, debería ir a sumarse al resto de ingresos como persona natural que tú tienes y determinar en qué tramo de global te corresponde pagar. Bien, eso dice la norma general. Sin embargo, ahí también hay un beneficio tributario para las personas naturales, el cual determina y dice que el ingreso que una persona natural perciba por sus dos primeras propiedades de FL2 que tenga en su patrimonio, estos serán ingresos no renta. ¿Y qué significa que sean ingresos no renta? Significa que el ingreso que percibas no se va a ir a sumar al resto de los ingresos, por ejemplo, de honorarios, de liquidaciones de sueldo, de retiros, etcétera, de acciones, depósito a plazo, etcétera. No se van a ir a sumar, lo cual significa que no van a pagar impuestos. Pero a no confundirse, cuando yo me refiero a que no se van a ir a sumar, no es lo mismo decir que no se deben declarar. Tú igual debes declararlo, debes seguir el asistente de bienes raíces del Servicio de Impuesto Interno que en cada mes de abril de cada año pone a disposición tuya para poder informar esos arriendos. Ahora, tú los informas, pero no pagan impuestos. Y eso lo tienes que tener súper claro. Entonces, cuando tú estás arrendando esta propiedad, si es una de tus dos primeras propiedades de FL2, se considera como un ingreso no renta el monto que tú percibas mes a mes por ese arriendo. ¿Lo tienes que declarar al año siguiente en tu declaración de renta? Sí. Ahora, ¿vas a pagar impuesto por ello? No. Impuesto al menos global complementario no. Ahora bien, es importante señalar que en un arriendo de un bien inmueble, en este caso habitacional o comercial, es importante saber que tú lo puedes arrendar amoblado o lo puedes arrendar sin amoblar. Y ahí se gatilla otro impuesto, que es importante que lo sepas. En nuestro país, por norma general, insisto, el artículo 8, letra G de la Ley de Ventas y Servicios, establece y dice que cuando tú arriendas un bien inmueble amoblado, por norma general, debes pagar IVA. Es decir, debes arrendarlo con IVA. Ahora bien, eso tiene un pequeño matiz en el sector habitacional. Escucha bien, habitacional. ¿Por qué? Porque los inmuebles habitacionales, en la medida en que sean también una de tus dos primeras propiedades de FLOs y tú los arriendes amoblado, hay una excepción que es el oficio 1017 del 23 de mayo del 2024 que el Servicio de Impuesto Interno emitió, donde dice que incluso si es que tú arrendaras amoblada una de tus dos primeras propiedades, no pagarías impuesto a las ventas y servicios. Entonces, recapitulando un poco, podríamos perfectamente decir que las dos primeras propiedades de FLOs que tenga una persona en su patrimonio no va a pagar impuesto a la renta porque no se va a sumar a sus ingresos, y aunque la arriende amoblada, tampoco pagaría IVA. Y ahí estamos hablando desde el arriendo. Recuerda que esto que te acabo de mencionar solamente es para las viviendas de FLOs y por ende solamente de uso habitacional. Si estamos hablando de una oficina o estamos hablando de algún local comercial, en ese caso, si tú la arriendas amoblado, a todo evento tendría que pagar IVA. Bien, entonces ya sabemos cuáles son los impuestos o gastos al momento de comprar la propiedad. Los notariales, el impuesto de timbre estampilla.
ya sabemos cuáles son algunos de los impuestos que se generan cuando tú arriendas una propiedad. A nivel de persona natural tenemos el global complementario por norma general y a nivel de IVA, si arriendas amoblada tendrías que pagar IVA por norma general. Y ya también hablamos los beneficios tributarios de la renta por las dos primeras propiedades de FLOs y también este beneficio o esta exención de cierta manera de IVA por las dos primeras propiedades de FLOs si es que la arriendas amoblada. Entonces, es importante saber ahí que no solamente se nos va a generar, cuando tú eres persona natural, no solamente vas a tener que pagar impuestos al momento en el que tú tengas arrendada esta propiedad, sino que también arriendes o no arriendes estas propiedades, las propiedades pagan un impuesto territorial que se llaman contribuciones. Y ahí es importante que sepas que la contribución se paga de forma trimestral y eso se paga en la Tesorería General de la República. Lo puedes hacer online, lo demás. Hay formas de calcularlo que más adelante en el podcast, en los siguientes capítulos, te enseñaré a cómo saber si es que tus contribuciones están siendo bien calculadas al momento de pagarla. No es sorpresa que el Servicio de Impuesto Interno, particularmente este año 2025, ha tenido varios temitas con las contribuciones, a tal punto que incluso ha reconocido públicamente que han sido mal calculadas y ha llamado a los contribuyentes a hacer la rectificatoria respectiva a través de petición administrativa en la página del servicio para que les recalculen sus contribuciones. Así que ahí es importante saber. Entonces, debes saber que si compras como persona natural o compres como sociedad, las contribuciones no te las vas a poder sacar. Ahora, también debes saber que estas contribuciones, como se pagan de forma trimestral y si eres persona natural, también hay exenciones o beneficios. Por ejemplo, las propiedades de FLOs tienen beneficios tributarios al menos por 20 años, pagando incluso hasta el 50% menos de contribuciones que otra propiedad que sea de FL2. Y ahí también es importante que sepas, ese beneficio tributario no guarda relación si es que es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta o la séptima o la décima o la que tú quieras, propiedad que tengas en tu patrimonio que sea de FL2. Como lo vimos en el punto anterior, donde solamente la exención de pagar IVA o la exención de pagar impuesto, o el ingreso no renta, que son los ingresos, es solamente para las dos primeras propiedades. A nivel de contribuciones no es así, es para todas las propiedades y sobre todo el Servicio de Impuesto Interno ha tenido muchos errores al momento de calcularla, así que yo te recomiendo que la revises. Bien, ahora, también es importante que tú tengas mapeado dentro de este proceso que si tú vas a comprar como persona natural, estas contribuciones las tienes que ir pagando porque hay un beneficio tributario que es el artículo 55 bis que establece y determina, es el artículo 56 número 5 de la ley de impuesto a la renta, que establece y dice de que en la medida en que las personas naturales en nuestro país hayan pagado las contribuciones de sus propiedades y estas propiedades le generen ingreso o renta, tendrán el derecho a descontar de su global complementario, es decir, del impuesto que pagan, el monto de las contribuciones. Y eso lo puedes buscar en el artículo 56, número 5 de la ley de impuesto a la renta. Ahí te aparece cuál es el cálculo que tú debes hacer para poder descontar del impuesto que te toca pagar las contribuciones. Y además te adelanto que también no solamente podría ser descontado del impuesto a pagar, sino que podrías descontarlo de la base del impuesto y en algunos casos incluso te puede hacer pagar menos impuesto en tramo, ¿ya? Entonces, todo este tipo de cosas o todo este tipo digamos, de beneficios tributarios, de impuestos que se van generando, tú los tienes que tener muy bien mapeados, porque eso también van a hacer que tu inversión sea más rentable o menos rentable. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una persona natural que sabe que las contribuciones las puede descontar del impuesto que va a tener que pagar a una que no lo sabe. No es lo mismo saber a tiempo que si tú estás arrendando una propiedad y no es una de tus dos primeras propiedades de FLOs y la estás arrendando amoblada, vas a tener que pagar IVA y no es lo mismo pagarlo a tiempo a que el Servicio de Impuesto Interno te fiscalice, te pase una multa y además tengas que pagar el impuesto. Porque todo ese tipo de cosas hace que tu inversión termine siendo no rentable o menos rentable finalmente. Por ahí muchos hablan del CAPRE financiero, de la plusvalía que te va a generar, del retorno. También muchos hablan de la recuperación de IVA del artículo 27 bis, pero todo eso es a posterior. Hay algo que se va produciendo mes a mes y eso que se va produciendo mes a mes puede generar impuestos como puede no generarlo.
Y ya con esto avanzado que llevamos este episodio, ya más o menos debería ir enfocando tu punto particular. Oye, ¿me estará tocando pagar contribuciones? ¿Cuánta plata estaré pagando en contribuciones? ¿Podré utilizar esas contribuciones? Oye, ¿será que estoy pagando bien el impuesto? ¿Será que estoy pagando impuestos? Oye, no sabía que las propiedades son ingresos no renta las dos primeras. Chute, yo estoy jugando a los bandidos y no lo estoy declarando, cuando si lo declaro no hay impuesto a pagar. Oye, no sabía que tenía que pagar IVA por arrendar amoblado, me acabo de enterar. Son ese tipo de cosas que tú ya, o preguntas que tú ya te deberías ir haciendo o ir respondiendo. Bien, entonces, hablamos de los impuestos que se generan a nivel de compraventa, cuando la compro. Estamos hablando de los impuestos que se generan por mantener la propiedad, por arrendar y mantener la propiedad como persona natural. Ahora, si tú lo estás haciendo como empresario individual, si lo estás haciendo como persona jurídica, también debes añadir a esto la patente comercial y la emisión de los documentos tributarios respectivos. Recuerda, si tú eres empresario individual, debes sacar tu patente comercial. Si tú eres empresario individual y arriendas una propiedad amoblada, ojo, empresario individual, arrendar una propiedad amoblada, tú debes emitir el documento tributario respectivo y declarar todos los meses en la medida en que seas contribuyente de primera categoría, afecta IVA y empresario individual. Ahora, si tú eres empresario individual, pero resulta que arriendas sin amoblar, que también es una posibilidad, tú debes también emitir tu documento tributario. Será exento porque no está grabado con IVA, pero igual debes emitirlo. Todos los meses enviar tu declaración de impuestos y una vez al año enviar tu declaración de renta con balance y declaraciones juradas respectivas. El tema del empresario individual o la persona jurídica lo vamos a ver en los siguientes episodios, pero ya te voy adelantando qué es lo que tú deberías estar haciendo. Ahora, cabe hacerse la pregunta, ¿cuáles son los impuestos que se generan al momento de la venta? Y ahí hay un mundo gigante al respecto antes de poder resolver esas dudas. ¿Por qué? Porque ahí nos cabe preguntar, estoy vendiendo como persona natural una propiedad, ¿hace cuánto tiempo la compré? Eso es lo primero. ¿Hice la recuperación de IVA de esa propiedad? Esa es la segunda pregunta que te deberías hacer. 3. ¿Soy dueño de toda la propiedad o tengo un derecho social sobre la propiedad? ¿Compré yo solo la propiedad o en su defecto la compré complementando renta con alguien? ¿Estoy en algún tipo de derecho social sobre ella? ¿O la adquirí por herencia, es parte de una herencia patrimonial? Etcétera. Son preguntas que te debes ir haciendo antes de decir ¿pago o no pago impuesto al momento de la venta? Para el caso que voy a poner a continuación, es una persona natural quien compró la propiedad solo. ¿Bien? Vamos a suponer que Juanito compró una propiedad en el año 2023. La compró la propiedad, no hizo la devolución de IVA del artículo 27 bis, por lo tanto, él lo compró todo como persona natural y resulta que en el año 2025 sale a vender esa propiedad. ¿Por qué? Bueno, porque le llegó la opción, le están ofreciendo un buen precio, el mercado estaba para salir a vender, cosa que hoy día no está el mercado para salir a vender, pero nos vamos a poner ese supuesto. Vamos a imaginar que Juanito compró la propiedad en 100 millones y la va a salir a vender en 140 millones. Esos 40 millones de pesos de utilidad que genera Juanito entre la compra y la venta, hay que preguntarse, ¿paga impuesto? Y ahí hay que irnos a cuándo la compró, hay que irnos si hizo o no hizo la recuperación de IVA, ya dijimos que no había hecho la recuperación de IVA, y además hay que irnos y preguntarnos, ¿a quién se la está vendiendo? ¿Por qué? Si pasó más de un año entre la compra y la venta de la propiedad, esos 40 millones en primera instancia, por norma general, tendrían que pagar impuesto a la renta o impuesto global complementario de esa persona natural. Pero, si pasó más de un año, si no se la vende a un relacionado, podríamos estar pensando en utilizar el artículo 17, número 8 de la Ley de Impuesto a la Renta, que son estas famosas 8.000 UFs libres de impuesto que tiene una persona natural para descontar la utilidad que haya generado una compra-venta de una propiedad. Hoy día 40 millones de pesos bajo el mismo escenario son cerca de 1.000 UF. Yo podría descontar esas 1.000 UF de las 8.000 y me seguirían quedando 7.000 UF para seguir generando el mismo negocio inmobiliario, comprar y vender. Debes tener cuidado,
porque también está el concepto de habitualidad. Este podcast, particularmente este episodio, no busca entregarte una planificación o una asesoría tributaria general, porque cada caso es particular. Por favor, no tomes este podcast como una instancia de que, no tomes este podcast como una instancia de asesoría en relación a lo que tú debes hacer, sino que tómalo como la manera correcta de saber cuáles son los impuestos que se van a generar y además también tómalo como una forma de anticiparte y planificarte estos impuestos. Pero si tú quieres una asesoría abocada a tu realidad, siempre te recomiendo que tomes una asesoría tributaria con expertos en el mundo tributario, porque de lo contrario, por ingenuo, podrías estar pecando y eventualmente podrías estar generando multas, intereses, reajustes o no devengando impuestos o no pagando impuestos. Bien, así que eso es importante. Comprendiendo esto, es que ya hemos hablado de beneficios o de impuestos que se generan al momento de la compra, impuestos que se generan por la tenencia del bien inmueble, impuestos que se generan por el arriendo de este bien inmueble y impuestos que se generan por la venta de estos bienes inmuebles. Y también estuvimos hablando de beneficios tributarios que se pueden generar en cada uno. En la compra, el impuesto timbre estampilla, ¿cierto? En el arriendo, si son tus dos primeras propiedades de FL2, son ingresos no renta y aunque la arrienda es amoblada también son exentos de IVA. Y en la venta también hablamos sobre esta exención del artículo 17 número 8, que son las 8.000 UF, que es lo que pasa cuando me consumo las 8.000 UF. Hay también otro beneficio tributario que guarda relación con un impuesto único del 10% del monto o de la utilidad que te generó esa venta. Entonces, esto es importante, anda anotándolo, ve las veces que sea necesario esto que te estoy mencionando, anótalo, déjame también tus preguntas acá abajo, porque ahí vamos a ir también respondiendo las dudas que tú puedas tener. Recuerda buscarnos en YouTube como Impacto Tributario, en Spotify, en Apple Music y también en Instagram como Chris.tributario. Entonces, ya sabes cuáles son los impuestos que se generan en este pequeño ciclo de inversión, compra, tenencia o arriendo y venta. No te puedes perder lo que viene a continuación. Bien, entonces como te has podido ir dando cuenta, la persona natural cuando compra una propiedad, cuando hace una inversión, no es tan sencillo de decir dónde está ubicada, el monto del dividendo, si va a generar o no va a generar plusvalía, sino que además debes saber cuáles son estos efectos, estos impactos tributarios que se van dando, porque de lo contrario tu inversión pudiese llegar a ser no tan rentable como piensas que va a ser. Y esto es súper importante porque el Servicio de Impuesto Interno siempre está fiscalizando estos procesos. Y sobre todo, si es que hiciste, por ejemplo, la recuperación de IVA del artículo 27 bis, si es que hiciste un multicrédito, el servicio te va a mandar a llamar, te va a preguntar y te va a decir, oiga, señor contribuyente, resulta que usted está comprando varias propiedades y usted informó en la escritura, porque además la escritura de los multicréditos lo dicen, dice que usted pagó en este acto la suma de tanto, es decir, el pie. Y resulta que tú no pagaste el pie, pues resulta que fue un bono pie, por ejemplo. El servicio te va a mandar a llamar porque en base a eso el servicio, fíjate lo que analiza, dice, a ver, este contribuyente, ejemplo, gana 20, 30, 40 millones de pesos al año. Y resulta que apareció comprando 3 propiedades, o más, o 2, o 3, apareció comprando 3 propiedades donde dice que dio 15 millones de pesos por cada propiedad como pie. Eso me suma 45 millones de pesos. Pero él gana 30 millones de pesos al año. Entonces, no me cuadra que él en la escritura haya dicho que puso 45 millones de pesos, 15 millones por cada propiedad. Pero él gana 30 millones de pesos al año. Entonces, ¿de dónde sacó el dinero? Que no comió todo el año, no tuvo gastos durante todo el año, no pagó dividendos durante todo el año, no se transportó durante todo el año. O sea, ¿de dónde saca el dinero? Y ahí el servicio te manda a llamar, que es lo que se llama justificación de inversiones, donde te dice, a ver, contribuyente, Juanito, ¿usted me puede decir de dónde sacó el dinero para poder pagar estos pies? Y ahí Juanito se pone todo nervioso, empieza a sudar, dice que no, que no sabe, que va a llamar a su contador, que va a llamar al broker que le vendió el inmueble, que va a llamar a la inmobiliaria, que no, que se quedó con el notario al momento de firmar. Y ahí la respuesta es súper sencilla, no tienen que enrollarse tanto.
Sí, lo que pasa es que en estricto rigor yo no di ese pie. Ahí yo lo que hice fue con un bono pie. Y esa explicación basta y sobra para el fiscalizador. Te podrá pedir más documentación para acreditar lo que estáis diciendo, pero eso automáticamente te saca de la aguja del otro lado de la moneda, que es decir, oye, ¿será que este contribuyente me está generando ingreso y no me lo está declarando? ¿Será que este contribuyente está haciendo alguna actividad económica y no está pagando sus impuestos y de ahí sacó el dinero? Porque es lo que va a pensar el fisco. En cambio ahí tú automáticamente le dices, mira, ¿sabes qué? Hizo un bonopié fiscalizador, aquí están los documentos que lo respaldan, en verdad no puse ese dinero, sino que fue solamente un bonopié y finalmente se pagó con el crédito hipotecario, o se está pagando con el crédito hipotecario. Y el fiscalizador lo entiende. Hay algunos que les cuesta un poquito entender esa figura, pero tú se la explicas bien y ellos la entienden. Y ahí también es algo que tienes que saber que puede llegar a pasar, porque de lo contrario, si te mandan a llamar y no sabéis cómo actuar, el concepto se llama justificación de inversión. Si no sabes cómo actuar, eventualmente podrías entregar una mala respuesta al fiscalizador y el fiscalizador te podría girar los impuestos. Y te podría decir, ¿sabe qué? Aquí aparece que usted pagó 45 millones, usted generó 30, ¿qué pasó con los otros 15? Y tú te quedaste en blanco, no supiste qué decir, te tiritaste, el fiscalizador te gira. Y si te gira, te puede hacer pagar esos impuestos. Ahora, ojo, si tú sí pagaste los 45 millones de pie y no estáis declarando esos ingresos, ahí ya la cuestión es distinta, porque finalmente estás siendo un no declarante y no estáis pagando impuestos por los ingresos que estás generando. Y eso ya es otra cosa, ¿ya? Eso ya tiene otra manera de resolverse. Pero lo que sí es que el servicio te puede mandar a llamar. Y ojo, lo está haciendo bastante bajo el concepto de justificación de inversiones. Bien, entonces vamos viendo un poco lo que ya hemos hablado. Los impuestos que se generan al momento de la compra, los impuestos que se generan al momento del arriendo, los impuestos que se generan al momento de la venta. Hablamos de los beneficios tributarios al momento de la compra, al momento de la tenencia, al momento de la venta. Y también estamos hablando sobre procesos de fiscalización que el Servicio de Impuesto Interno te puede llegar a hacer pidiendo información de cómo fue que compraste estos departamentos. Es súper habitual, por favor no te pongas nervioso, ni tampoco digas chuta, no, lo que pasa es que si compraste con bono pie, nada de qué preocuparte. Ahora, si lo compraste con un dinero de la empresa en la que participas y no informaste los retiros de ese dinero, ahí ya la cuestión es distinta. Porque ahí tendrías que haber pagado el impuesto respectivo a nivel de global complementario por esos retiros con los créditos asociados desde tu empresa. Ahora, sí, lo estás comprando con un dinero que nunca declaraste, sino que es ese dinero que fuiste acumulando por no emitir el documento tributario, por no emitir la factura, por una actividad económica que estás haciendo y no estás cumpliendo con tus obligaciones principales y accesorias, dar el documento y pagar tus impuestos, también tenés que preocuparte. Si aquí la cuestión estamos hablando como persona natural que compra propiedad y tiene que justificar de dónde sacó esa platita. Y si no tenéis cómo justificarla, el fisco te va a girar, te va a hacer pagar el impuesto respectivo. Bien, entonces, vamos enfocando un poco ya esta perspectiva de este primer capítulo, ¿cierto? De este primer episodio, de esta segunda temporada, de este Impacto Tributario. Es tu podcast que no te puedes perder porque hablamos sobre todo el ciclo de la inversión inmobiliaria desde los impuestos. A medida que vaya avanzando la temporada, vamos a ir con invitados, vamos a hablar estos temas también con más personas. Les tengo invitados muy buenos para esta segunda temporada, igual que la primera. Así que, ojo, si no has visto la primera temporada, te recomiendo que la hagas porque ahí hablamos los secretos suculentos del sector inmobiliario, lo que no te dicen, la recuperación de IVA desde la mirada de los brokers, la tributación o el sector inmobiliario desde el punto de vista de las finanzas. Tuvimos dos financieros muy buenos en la temporada pasada. Entonces, comprendiendo de que la tributación inmobiliaria no es solamente saber cuándo pagar impuestos, sino también saber cuáles impuestos, qué beneficios tributarios tengo, cabe entonces preguntarse, oye Cris, ¿son los mismos impuestos que paga una persona natural a los que paga un empresario individual o los que paga una empresa? Y la respuesta es no. No son los mismos impuestos y tampoco no son los mismos beneficios tributarios.
Las personas naturales tienen beneficios tributarios en el sector inmobiliario muy marcados. Y si los tuviéramos que nombrar, sería artículo 55 bis, que son los intereses de los créditos hipotecarios con ciertos topes. Artículo 56 número 5, la ley de impuesto a la renta, que establece las contribuciones como gasto o crédito contra el impuesto que te toque pagar como persona natural. El APB, a pesar de que no es un beneficio exclusivo del sector inmobiliario, también te permite, régimen B, regular, ¿cierto?, los tramos o también bajar o cambiar de tramo. El artículo 17, número 8 de la ley de impuesto a la renta establece este ingreso no renta, ¿cierto?, hasta 8.000 UF. ¿Qué es lo que pasa cuando me lo consumo? También lo comentamos. Y tenemos por último el DFLO de 1959, que son estas propiedades menores a 140 metros cuadrados, que también lo conversamos. Y dijimos que las dos primeras propiedades que tenga una persona en su patrimonio serán ingresos no renta, es decir, los ingresos que percibas por esas propiedades no tienes que pagar impuestos, sí los debes declarar, pero no pagan impuestos. Y además, aunque lo arriendes amoblado por estas plataformas de arriendo diario, ¿cierto?, o renta corta, aun cuando lo arriendes amoblado, las dos primeras tampoco pagarían IVA. Entonces, ya vimos que estos beneficios tributarios que te acabo de mencionar son súper potentes y si los sabes ocupar de forma correcta, créeme, no solamente van a elevar tu inversión desde el punto de vista de que no vas a tener que soltar dinero pagando impuestos, sino que además te va a generar una mayor plusvalía, porque recordando que la plusvalía es el aumento de valor de tu propiedad en el tiempo, ese aumento también se ve beneficiado de que no tengáis que salir a pagar impuestos todos los meses. Me han hecho bastantes preguntas a través de mi Instagram, que está apareciendo acá abajito, Cris.tributario, me puedes buscar en Instagram, que es Cris, ¿qué pasa con una persona natural que arrienda una propiedad por estas plataformas digitales o por renta corta y resulta que no es su primera ni su segunda propiedad, sino que es a partir de la tercera? Bueno, lo que pasa ahí es que está estipulado por norma y ahí establece y dice de que si eres una persona natural que arriendas una tercera propiedad de FL2 por estas plataformas de renta corta, sí pagas IVA. Y esto escúchalo bien, sí pagas IVA y deberías estar haciéndolo todos los meses. Bien, con el cálculo respectivo del artículo 17 de la Ley de Ventas y Servicios, sacando el 11% del valor del terreno del avalúo fiscal, pero deberías estar declarando todos los meses, formulario 29 para arriba. Y por ahí algunos dirán, pero Cris, no soy empresa, pero es que no importa, porque tú estás desarrollando una actividad afecta a IVA y la actividad afecta a IVA no es un requisito esencial el que seas un contribuyente de primera categoría. El requisito es que se desarrolle la actividad económica afecta a IVA y ahí en ese caso sí aplica el artículo 8 letra G de la Ley de Ventas y Servicios. Entonces, si tú eres una persona natural que estás arrendando esta tercera propiedad por renta corta amoblada o por renta tradicional amoblada, aquí el factor es que está amoblada, tienes que todos los meses declarar tu formulario 29, porque en un proceso de fiscalización, el fiscalizador te puede llamar por una justificación de inversiones, tú le vas a estar explicando, te va a preguntar, oiga, ¿y esta otra propiedad usted no la arrienda? Sí, la arriendo, claro. ¿Y la arrienda amoblada? Sí, claro, la arrienda amoblada. ¿Y usted paga el IVA de esa propiedad? Y tú le vas a decir, déjeme llamar al contador. Él le va a decir no, tú tenés que empoderarte de tus impuestos, porque finalmente, si tú sabes cuáles son los impuestos que vas a tener que pagar en los momentos respectivos, ya sea en la compra, en la tenencia, en el arriendo o en la venta, nadie te va a poder venir a pillar de sorpresa y vaya a poder saber en los momentos oportunos cuánto es el impuesto. Y créeme, siempre, 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 siempre es mejor saber los impuestos que tienes que pagar a que el servicio te venga y te diga, venga para acá, Juanito, según mis cálculos, esto es lo que usted me debe de impuestos. Y ahí tenés que empezar a defenderte. ¿Cuándo voy a hacerlo de forma mensual? Bien, dicho esto entonces, comprendiendo de que lo que hemos hablado son los impuestos que se generan o los beneficios tributarios que se generan como persona natural, cabe entonces al menos preguntarse qué pasaría si yo compro bajo una figura distinta que no sea persona natural. ¿Qué impuestos se generarían? ¿Qué beneficios se podrían utilizar? ¿Qué me conviene más? ¿Comprar como una persona natural? ¿Comprar como un empresario individual? ¿Comprar bajo una sociedad SPA? ¿Comprar bajo una sociedad de inversiones limitada? ¿Qué me conviene más? Y ahí
La respuesta siempre es un depende. Y no solamente un depende. Y no te quiero dejar con la duda, lo vamos a ver. Dentro de esta segunda temporada vamos a hablar sobre cuándo me conviene comprar como persona natural, cuándo me conviene comprar como empresario individual, cuándo me conviene comprar como una SPA. Hoy día es el boom, ya por lo menos 5 o 6 años, es el boom de la SPA. Y a juicio de opinión, a juicio de este humilde tributarista inmobiliario, es que en lo personal las SPA no es una figura que a mí me guste, pero eso es porque me dedico gran parte a lo que es la tributación inmobiliaria de protección de patrimonio. Y ahí la SPA deja mucho que desear en comparación a su hermanita limitada. Pero eso ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, los impuestos que se generan al momento de la compra, los impuestos que se generan al momento de arrendar la tenencia misma, sea arriendo amoblado, si no arriendo amoblado, sea arriendo por renta corta, sea arriendo por renta tradicional, los impuestos que se van a generar en la venta, eso es fundamental. Ustedes no saben cuántos contribuyentes llegan indicándonos o clientes llegan diciendo el servicio me mandó a llamar y resulta que tengo que pagar así un impuesto. Son muchos. Y muchas veces pasa por no tener el dominio de los impuestos en la tributación inmobiliaria. Yo siempre le digo esto a mis clientes en las asesorías que hago todos los días, donde ustedes me piden cierta forma que les entregue un poco un tips de planificación tributaria. Yo hago asesoría todos los días a distintos inversionistas inmobiliarios, de pequeñas propiedades hasta un sinfín de patrimonio gigante. O sea, tenemos dentro de la consultora propiedades clientes que tienen 5 o 6 propiedades y otros que tienen 100 propiedades, multifamily. Entonces, siempre les digo exactamente lo mismo a cada uno de ellos. Los impuestos no te pueden pillar de sorpresa porque si no hacen que tu inversión deje de ser al menos rentable, y eso, lo único que sufre con eso es tu bolsillo. No hay una fórmula secreta, pero sí una buena planificación tributaria. Entonces, comprendiendo todo esto, es que ya vamos sabiendo cuáles son los impuestos que, como les menciono, en la compra, en la tenencia, en el arriendo y en la venta, ¿ya? Pero aquí también es importante saber y hacerse preguntas, porque las preguntas son las que te terminan ahorrando las lucas, las preguntas son las que te terminan ahorrando los impuestos que tenéis que salir a pagar. Cris, muchos creen, esto me lo pregunto, muchos creen que porque reciben poco ingreso de esos arriendos, de esa tercera propiedad en adelante, no tienen que pagar impuestos. Y la cuestión no es así. Si tú generas ingresos a partir de tu tercera propiedad de FL2, sus ingresos pagan impuesto. Y ahí hay que identificar, ¿paga impuesto mensual y anual o solo anual? Y eso hay que identificarlo. Si arrendáis amoblado, vas a tener que pagar impuesto mensual y anual. Si arriendas sin amoblar, vas a tener que pagar solamente impuesto anual. Esto como persona natural. Y hay preguntas, tienes que hacerlo. Lo que les acabo de mencionar, las 2 primeras propiedades de FL2 son ingresos no renta, es cierto, no vas a pagar impuestos, es cierto, pero tienes que declararla en tu asistente, porque si no también es una opción no declarante, y no declarante te pueden pasar multa. Si no vaya a pagar impuestos por la cuestión, ¿qué te preocupa? Y decláralo como corresponde. Otra pregunta, o más que preguntas o reflexiones que podemos estar hablando, es que no saber si es que me conviene más comprar como persona natural, como empresario individual, si es que las puedo, si después de haber comprado las propiedades las puedo mover a sociedades, las puedo mover a empresas. Sí se puede, y eso disminuye tu carga tributaria. Ahora, ¿qué tipo de empresa o de ficción tributaria vamos a ocupar? Es otra cosa, pero sí se puede. Y ahí está esa mano del tributarista inmobiliario. Y un poco también lo que les digo en la asesoría. Mándeme a hacer una planificación tributaria de una minera. Mándeme a hacer una planificación tributaria de una empresa de transporte o movimiento de árido. Y lo más probable es que me pegue 5 cabezazos en la pared y llegue a algo medianamente aceptable, si es que. Pero envíeme a hacer una planificación tributaria de protección de patrimonio inmobiliario, de protección de inversiones o de recuperación de IVA utilizando nuevos ciclos de inversión para el sector inmobiliario. Otra cosa es con guitarra, ese es mi nicho, a eso me dedico y siempre es lo que yo menciono. Si usted necesita ver cuáles son sus inmuebles y cómo hacer una planificación tributaria para que sus inmuebles no paguen impuestos, para que cuando usted no esté y su masa hereditaria no pague impuestos por esas inversiones, usted lo que necesita es un tributarista inmobiliario. ¿Ven? Entonces hay que ir preguntándose todo ese tipo de cosas. Y créeme,
El Servicio de Impuesto Interno cruza todos los datos. El servicio sabe, cruza los datos con las municipalidades, con las plataformas, con los bancos, sabe cuánto es el dinero que tú estás moviendo el día de hoy entre tus cuentas, sabe si estás o no estás arrendando por las plataformas digitales, sabe si estás o no estás generando ingresos no formales. O sea, el servicio hoy día lo sabe y cuando te manda a llamar es porque ya tiene dudas. Y si tiene duda, compadre, usted tiene que ir bien preparado porque si no el servicio lo que va a hacer es que, ¡pum!, le va a forrar tremendo impuesto si es que no va bien preparado. Bien, entonces ahí es importante que lo sepa. Y digo a forrar porque es parte de lo que el servicio hace, pues el servicio lo que está es para decirte usted me debe impuestos, usted tiene que pagar impuestos. Y ahí ya será la tesorería quien te cobre, pero el servicio es el órgano encargado de decir como, oh, aquí algo está pasando. ¿Ya? Ese es el servicio. Entonces, hay distintas figuras. Lo que sí, y ya para ir cerrando este primer episodio, que lo que hablábamos era el ciclo completo, ¿cierto? El ciclo de los impuestos que se generan. Cuando yo estoy comprando una propiedad se generan impuestos. Cuando yo estoy arrendando una propiedad se generan otros impuestos. Cuando yo vendo una propiedad se generan nuevos impuestos. Cuando yo muero y mi masa hereditaria hace posesión efectiva sobre mis propiedades, también se genera otro impuesto y ese es el impuesto a herencia. Y en eso es fundamental y no te lo podéis perder. ¿Por qué? No te podéis perder en esto. Porque la herencia, muchachos, o gente que me está viendo, colegas, contadores, auditores, abogados, ingenieros, inversionistas inmobiliarios, por favor, si tú estás pensando en acumular mucho patrimonio inmobiliario, después se te viene un good problem, que es el impuesto a herencia, que es las contribuciones, que es el IVA, que es el ingreso a la renta, el impuesto a la renta, y todo eso se puede evitar. Por supuesto con el ámbito legal, por supuesto dentro de los parámetros de la ley, todo, pero se puede hacer. Entonces, si tú estás pagando mucho impuesto a nivel de sector inmobiliario, es porque usted no está siendo bien asesorado o en su efecto ni siquiera capaz que estáis siendo asesorado. ¿Ya? Así que si tú estás pensando en invertir, esto no te puede pasar. Ya lo sabes, estás viendo este episodio completo. Y si tú ya eres inversionista inmobiliario, párate un poco antes de ir a comprar la siguiente propiedad y a ver, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué no estoy haciendo tan bien? ¿Y qué es lo que tengo que cambiar ya? Para que no se genere estos problemas que les estoy diciendo en este momento. Por último, gran tema, la protección de patrimonio. Lo primero que debes saber es que la persona natural, es decir, aquella persona que tiene patrimonio inmobiliario dentro de su mismo RUT, no existe una protección de patrimonio, no está protegido tu patrimonio. Frente a cualquier eventualidad, las personas naturales responden con su patrimonio. Y en este caso responderías con estos bienes inmuebles. Si desarrollas una actividad, una profesión, que la cual es riesgosa, quizás si eres médico, si eres abogado, si trabajas en altura, si trabajas en minería, y resulta que desarrollas constantemente una profesión que es peligrosa o con daños de terceros, te recomiendo que no tengas los bienes inmuebles dentro de tu persona natural, sino que evalúes una figura distinta. ¿Cuáles figuras distintas tenemos? Sociedades de inversiones, que pueden ser SPA, que pueden ser limitadas. Bien, eso te va a permitir poder proteger tu patrimonio. De las dos que acabo de nombrar, quien más protege el patrimonio, ya en mis 14 años de circo, te puedo decir que todavía no veo que un acreedor o un proveedor, incluso el Estado, pueda meterse contra o ir a embargar patrimonio a una sociedad limitada. Todavía no lo logro ver. Obviamente a lo que me refiero con esto es que si una persona natural es dueña de una sociedad limitada y el problema lo tuvo la persona natural y el acreedor o el Estado quisiera ir contra esa persona natural, si ya no tiene más bienes inmuebles, quisiera ir contra la sociedad limitada, la respuesta es no podría. ¿Y por qué no podría? Justamente por la personalidad jurídica y la constitución de estatutos de una limitada. Bien, así que ahí, ojo. Lo puede intentar, por supuesto, si aquí puede intentar lo que quiera. ¿Que haya visto que haya ganado? No. Entonces ahí ya tienes un dato súper clever. No SPA, limitada. Ya, he visto SPA caer y sucumbir. ¿Difícil? ¿Lo he visto? Sí. En una limitada, todavía no lo veo. Entonces, si tú eres inversionista inmobiliario, si eres una persona que está recién iniciando en la inversión inmobiliaria y no quieres cometer los errores que ya muchos inversionistas han cometido porque no se enteran de estas cosas a tiempo, de los impuestos que tienen que ir pagando en la medida en que arrienden, vendan, compren, tienes que ver este episodio completo, toma apuntes porque aquí nombramos el ciclo completo de esta inversión. Y no solamente eso, sino cuáles son los impuestos que se generan y cuáles son los beneficios que puedes ir utilizando. Recuerda, muchas veces te van a ofrecer propiedades
porque están atachados de propiedades, muchas veces te van a decir esta siempre es la mejor inversión, o esta otro lugar es mejor, o que esta comuna es mejor que esta, o esta tiene un cap rate mejor, o esta inmobiliaria te da más beneficios, esta otra te da el bonopié, este te lo entrega amoblado, esta otra te entrega arriendo garantizado, esta otra te ofrece hacer la recuperación de IVA. Sí. ¿Es viable? Sí. ¿Son beneficios? Por supuesto. ¿Es lo que necesitas? No lo sé. Porque si no tienes estos factores tributarios en mente, te pueden entregar un arriendo garantizado, te pueden hacer la devolución de IVA, te pueden entregar un bonopié, te pueden entregar amoblar la cuestión, incluso te pueden dar la administración gratis. Pero si no conoces estos factores tributarios y estos impuestos que se van a ir generando, no hay incentivo en la compra que te vaya a sacar las multas, los intereses, los reajustes y los impuestos que vaya a tener que pagar si no haces la cuestión bien. Esto lo que busca es que tomes una decisión no solamente pensando en los factores financieros o lo que te ofrezca el mercado, sino que tomes una decisión desde el minuto 1, bien asesorado, bien planificado y por sobre todo que tu inversión sea rentable. Si el ladrillo cuesta, si el ladrillo cuesta plata. Y para que no te pase a ti, entonces no te puedes perder los siguientes episodios que tenemos preparados para ti en esta segunda temporada de tu podcast llamado Impacto Tributario. Mi nombre es Christopher Díaz, más conocido como Chris.tributario en las redes, y te quiero dejar invitado al siguiente capítulo número 2 de esta segunda temporada, que como tú sabes salen todos los días sábados y vamos a hablar sobre la compra de propiedades en detalle, cuáles son los impuestos que pagas, cómo poder utilizarlos de mejor forma, y hablaremos de esos impuestos visibles y no tan visibles que pueden llegar a utilizar o que vas a tener que pagar si es que eres persona natural, si es que eres empresario individual o si es que eres una sociedad de inversión. Desde ya te adelanto, médicos y sociedades de inversiones no se pueden perder el segundo capítulo de esta temporada. Nos vemos. Chao, chao.